Perfecto. Perfecto Bueno, para vos. Todo tu tiempo. bien. El octavo día celebrarás una fiesta solemne y nadie realizará ningún tipo de trabajo, como holocausto presentado por fuego, de aroma grato a Shem. Ofrecerás un novillo, un carnero y 7 corderos de un año y sin defecto. Con el novillo, el carnero y los corderos presentarás ofrendas de cereales, libaciones, según se lo especifica para cada número. Incluirás también un macho cabrío como sacrificio expiatorio, además del holocausto diario con su ofrenda de cereales y su libación. Hemos transitado los 7 días de la festividad de Sukkot y la Torá nos marca que el día número 8, al día siguiente de finalizada esta festividad, es Yom Tov, un día festivo, un día en el cual se cesan las actividades y se ofrece sacrificios en el templo. Esta es la festividad de Shmini Atzeret, es la misma festividad que Simchat Torah. En Israel hoy se está celebrando Shmini Atzeret y Simchat Torah al mismo tiempo. Nosotros, al estar fuera de Eretz Israel, la festividad se transita en 2 días. Entonces el primer día Shmini Atzeret y mañana Simchat Torah. Shmini Atzeret, el octavo día, la palabra Atzeret, convocatoria o asamblea, está traducida. Es un día en el que no hay muchas reglas halágicas para repasar. Hay quienes deciden o permiten pasar el día también en la Sukkah. Si bien muchos plantean que es una festividad independiente de Sukkot, algunos intérpretes deciden tomarla como el cierre o finalización de esta festividad. Hay 2 particularidades en la festividad de Shmini Atzeret. Una es respectiva a los sacrificios. El Talmud nos enseña y nos cuenta de que durante la festividad de Sukkot se ofrecían 70 sacrificios a lo largo de la semana. Esto es interpretado por las 70 naciones del mundo. Entonces, la festividad de Sukkot es interpretada como la fiesta de Israel hacia las naciones. El día de Shmini Atzeret se hacía un sacrificio, el cual se ha interpretado que era por el pueblo de Israel. De esta manera de ofrecer sacrificios es que se ha relatado en los tiempos talmúdicos un midrash muy conocido, que hace mucha referencia al significado de esta festividad, que es el Midrash, en el que cuenta que un rey ofrece un banquete durante una semana. Es muy conocido, un banquete durante una semana con comidas, bebidas, con bailes, y que al momento de finalizar este banquete, esta fiesta, el rey le pide a sus amigos más íntimos que se quedaran un día más con él, que no importara lo que haya para comer y beber, sino que simplemente con la presencia de estos seres más cercanos, más íntimos, podían pasar de la mejor manera el día, y la petición era que se quedaran un día más con él. Es de ahí que más que nada la rama del hasidismo, de la interpretación a todas estas festividades, ha asociado esta idea y ha, llamémosle así, resignificado esta festividad como el día de la unión entre Israel y Dios. Una explicación un poquito más mística plantea de que es el día en que Dios funde su alma con el alma del pueblo de Israel, con aquellos que caminan directamente hacia Dios, aquellos que mediante la vivencia de la Torá y sus mandamientos
caminan directo hacia Dios. En esta festividad, y es donde me gustaría hacer un poquito más de hincapié y poder llegar a hacer una reflexión, en la época talmúdica se nos enseña, y los rabinos nos cuentan, de que era el día apropiado en el cual se hacían los rezos por la lluvia. Tanto Pesaj, Shavuot y Sukkot son 3 festividades de peregrinaje, son 3 festividades muy, muy, muy relacionadas con la parte agrícola-ganadera de la tierra de Israel. Entonces en Pesaj se sembraba, en Shavuot eran los bikurim, los primeros frutos, y en Sukkot se hacía la recolección de todo lo sembrado, y es ahora cuando en Israel, desde hoy hasta el primer Shaharit de Pesaj, se incluye en la Amidad el rezo por la lluvia, que es Mashib Aruach Umorit Ageshem, el que hace que el viento sople y la lluvia caiga. Entiéndase de que de esta forma es interpretada la lluvia como el sustento económico. Si no hay lluvias, no hay cosechas, y si no hay cosechas, no hay sustento. Entonces, sobre la pregunta que quería reflexionar, y ahora voy a leer un poquito, es ¿por qué rezamos? ¿Acaso estamos creídos que haciendo una oración bien dirigida o en el momento oportuno, tenemos nosotros como seres humanos, como individuos creados por Dios, tener la capacidad de cambiar la naturaleza o el entorno que nos rodea? ¿Dios proveerá el sustento material y o espiritual por el solo hecho de rezar? Es muy probable que culturalmente y creencialmente en aquella época, en la época de la Torá o de la Mishnah, del Talmud, la gente creyera de esa manera. Por eso en el Talmud se nos hace referencia a esto, el rezo por las lluvias. Pero, en mi opinión, yo prefiero no verlo tan así. En realidad llueve. Y ahora voy a utilizar una frase hecha que es Minagoyen Olam, por la costumbre y la usanza del mundo. ¿Qué encuentro en esta frase? Que Dios tiene la costumbre, porque está en su naturaleza, hacernos llegar las lluvias. Entiéndase como bendiciones materiales, espirituales o todo aquello que nosotros necesitamos. Pero si es así, ¿por qué tenemos la necesidad o el mandamiento de rezar? Este es un ejercicio para nosotros y no para Dios. Es la acción que nos lleva a mirarnos a nosotros mismos y entendernos dependiente de la fuente creadora de todas las cosas. Es el momento en el que tenemos la oportunidad de tomar conciencia de que hay 2 veredas, de dónde mirar cada acontecimiento de nuestras vidas. Tenemos por un lado la vereda del ego, que cree que todo lo podemos, que cree que todo lo ocurrido es a consecuencia de nuestras acciones. La vereda que solo hará que al momento de caer las lluvias nuestros ojos la vean como un diluvio que destruye todo cuando no son las que esperamos. Y si no, tenemos la otra opción. Cruzamos la calle y nos paramos en la vereda enfrente. Para poder mirar cada acontecimiento o mirar caer la lluvia simplemente como una expresión de amor de quien nos ha creado. Y entender que todo está ahí al alcance nuestro, dentro de nosotros mismos, porque Dios allí lo puso. Solo nos resta tener la valentía para pararnos en la vereda de la humildad y saber que todo proviene de Él, porque Él así lo ha estipulado. Vivimos en una época en la que queremos y necesitamos tener el control de todo
y de cada situación, de cada relación, de los aspectos laborales y económicos, el valor del dólar, la pandemia, la crisis sanitaria. Creemos que si hacemos aquello o lo otro, sucederá tal o cual cosa. Creemos que si rezamos, Dios hará caer la lluvia que nosotros queremos o necesitamos, sin recordar que llueve por la costumbre y la usanza del mundo. Que Dios nos da todo porque así es su naturaleza. Entonces, mi mayor deseo y desafío para esta festividad sea que podamos resignificar el sentido de nuestras tefilot, que no sean para pedir, sino que en ellas podamos encontrar el momento oportuno en el cual podamos reconocer que somos dependientes de la divinidad y que podamos tener el valor de cruzarnos de vereda. Que la vereda sea la de la humildad y no la del ego. Hag Sameach para todos. Sí, obvio. Justamente porque hablaste de las lluvias, en la festividad de las lluvias, de la oración por las lluvias, y en Córdoba están pasando una necesidad de agua impresionante, ¿no es cierto? Y la intención y nuestra intención individual es que llueva, que Dios mande la lluvia, Córdoba, Chaco, San Luis, Santiago del Estero. La pregunta entonces que nos queda es, ¿y por qué? ¿Por qué Dios estás haciendo esto? ¿Qué es lo que nos querés enseñar o mostrar? Hace un par de años hubo una gran sequía en la provincia de Buenos Aires. Se arruinó toda una cosecha. Eso ayudó a que tengamos una crisis económica, ya que como siempre no entran dólares porque no se vende la soja, entonces no hay dólares, el dólar sube y entonces aumentan los precios, bla, 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 bla. Bueno, perfecto. Ahora, en el medio de la pandemia mundial, la pandemia no es algo que se originó en la Argentina, es algo que llegó a la Argentina. En el medio de la pandemia, y cuanto más arrecia la pandemia en el interior del país, también se le suma a eso la sequía, ¿no es cierto? Con la pérdida de bienes materiales, de alguna vida, de animales. Dios, ¿por qué todo junto? Y a eso le agregamos el descontrol de la economía que hay. Se habrán enterado de que el dólar famoso blue no tiene precio ya aumenta, ya cualquier cosa. Y nuestros gobernantes nos mienten siempre diciendo que es un dólar informal, que no sirve para nada, pero vos vas a comprar un kilo de tomate y sale 190 pesos. ¿Por qué? Porque el transporte, porque la nafta, porque porque aumentó el dólar. Vivimos en el país de la mentira y de la hipocresía. En resumidas cuentas, Dios nos pone siempre en situaciones complejas y Dios es el que abre el grifo y llueve o hace que no llueva. Y no nos está dando la lluvia. No nos está dando la lluvia. Y tampoco nos da la vacuna. O sea, no nos da nada, nos está dando palos. La pregunta como sociedad es, ¿para qué? ¿Qué nos estás queriendo enseñar, Dios, a los argentinos? Que nos estás dando tantos motivos de preocupación social. Tal vez nos querrás decir de que tocamos fondo, o vamos a seguir viviendo en un país hipócrita, un país para pocos ricos y muchos pobres que no tienen acceso a la educación. Y si no hay acceso a la educación, no hay mejoramiento de posibilidades laborales. Y si no hay mejoramiento de las posibilidades laborales, no salimos de la pobreza. Y si no salimos de la pobreza, no hay felicidad. Un país donde no se respetan las leyes, un país en donde la propiedad privada depende de quien sea. Si es de los gobernantes es propiedad privada, pero si es de los particulares ya no es propiedad privada. Cualquiera ocupa cualquier cosa en nombre de una necesidad que es real, pero que los gobernantes no hacen nada
para salir de ese conflicto. Llámese ocupación de tierras, viviendas, ¿no es cierto? Hay gente que realmente necesita vivir mejor, pero la manera no es robarle el campo a otra gente que pague impuestos, porque los impuestos te siguen llegando. Es tan ridículo lo que pasa en este país, pero tan ridículo. En este país tiene más derecho el ladrón que el robado. Si a vos el ladrón te mata, ¿la noticia cuál es? Ah, murió una persona por un ladrón porque le quiso sacar el celular y le pegó un tiro. Listo, ya está. Ahora, si vos lo mataste al ladrón por lo que fuere, como fuere, juicio, fiscales, noticiero, vos sos el malo. Aparte, te amenazan, te persiguen, vos sos el malo. O sea, a vos te roban y vos sos el malo. ¿Qué nos quiere decir Dios a los argentinos? ¿Algún día vamos a cambiar nuestra mentalidad? ¿Vamos a seguir esperando que el Estado sea un Estado paternalista que nos dé todo? Total, el Estado paga una cosa o paga la otra y seguimos de crisis en crisis económica. Cada vez somos más pobres como sociedad. La Argentina es un mito. Somos un país rico. Es un mito. La Argentina fue rica en el año 1930. Después, decadencia absoluta. ¿Tenemos muchos recursos naturales? Sí. La minería se la llevan, el petróleo se lo llevan, los pescados se lo llevan, y la soja no se vende porque no conviene el cambio del dólar. Ahora, si a los recursos naturales no le agregás productividad, no generas riqueza. Entonces, tenemos 11 o 12 millones viviendo en pocos kilómetros cuadrados y tenemos un país totalmente deshabitado. A nadie se le prende la lamparita de hacer un plan para que la gente que no vive bien en Gran Buenos Aires y Buenos Aires se pueda ir al interior y pueda tener su escuela, su casa, su auto, su perro, su departamento, su trabajo normal. No, ¿por qué a nadie se le ocurre? ¿Porque son tontos los que nos gobiernan? No, simplemente son todos planes para el hoy. Hoy hacemos esto y mañana no sabemos. Entonces, tal vez Dios con la naturaleza nos está llamando la atención. O sea, sociedad, gente, sociedad. Vamos a reformar la justicia en la Argentina cuando nos matan en la calle todos los días. O sea, el problema en este momento es la justicia. ¿De quién? ¿Para quién? Y salís a la calle y te matan por un celular. Ah, por eso les digo, es un país para pocos y que los otros somos rehenes de ciertas familias, de A, de B, de C o de H, no importa. Porque los gobernadores provinciales son lo mismo, se perpetúan eternamente en el poder, ellos, sus amigos y los amigos de los amigos. Y nosotros que estamos abajo, cuando vamos a poner el voto, ¿quién votamos? Ese es el problema. Ni los de antes, ni los de ahora, ni los de mañana. ¿Quién vas a votar en este país? Bueno, en esa perspectiva, Dios dice, bueno, no le mando lluvia ahora. Y la cantidad de pastizales arrasados, de campos arrasados, de personas que han visto sus casas en peligro. Entonces, como muy bien dice Leandro, todo proviene de Dios. También la lluvia, la resurrección de los muertos, el nacimiento de los bebés, la muerte y la lluvia son las llaves que Dios tiene. Y ahora nos está cerrando todas las llaves. ¿No nos está dando Dios a todos nosotros? ¿No es un mensaje para la sociedad? La sociedad en su conjunto, no importa si sos evangélico, católico, judío, mesiánico, maometano, la sociedad en su conjunto. ¿No nos estará hablando? ¿No nos estará diciendo, muchachos, les di un país riquísimo? ¿Qué están haciendo con ese país? ¿Qué están haciendo con la generación próxima?
¿Cómo hace un chico joven ahora para conseguir un trabajo? Pensar en comprarse una casa y tener un auto. Cosas mínimas para una vivencia cuasi normal. ¿Cómo haces? ¿A dónde? ¿Con quién? ¿Qué le dejamos a nuestros hijos? ¿Qué país van a recibir? Cuando yo era chiquito, alguna vez fui chiquito, no se conseguía el azúcar, no se conseguía el aceite, las cosas aumentaban de una manera, entonces había que combatir la inflación. Tengo 56 años, o sea, hace 56 años que escucho el mismo discurso. Y los que son más grandes que yo ya lo venían escuchando. Este es el único país del mundo, otro de los récords de los argentinos, el único país del mundo que habiendo tenido hiperinflación, volvió a tener inflación. El único del mundo. O sea, no aprendemos. Los países generalmente con hiperinflación o habiendo perdido una guerra, se curan y se vuelven estables con sociedades y economías estables. Los argentinos no podemos hacer eso. No lo logramos. Realmente no lo podemos lograr. Y es una pena. Entonces, Dios nos manda una sequía, o nos manda mucha lluvia, o hace esto, o hace lo otro, porque todo proviene de Dios. Obviamente, la persona que está sufriendo el incendio en este momento, lo que le digo, lo que estoy diciendo no es muy grato, no es muy bonito. Es más lindo que le venga el agua, obvio, eso es un obvio. Hay unos que sufren por otros. Pero en conjunto como sociedad, y en algo nos estamos equivocando los argentinos, para que vivamos las consecuencias que vivimos. Ojalá que dejemos un mejor país para los niños, los que van a tener que hacer una Argentina que esperemos que sea mejor. Una Argentina con educación, lo mínimo, básico, ¿eh? Educación, salud y trabajo. Nada más. Educación, salud y trabajo. Porque con esas tres cosas las sociedades se vuelven pacíficas. Y que a algún genio se le ocurra no permitir más droga en la Argentina. Un genio nomás que se le ocurra, que uno solo. Pero bueno, si ponemos reglas somos antidemocráticos. Y si no ponemos reglas es un viva la pepa. Para pensarlo, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar entonces.